El día que mi padre falleció, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Era mi único pilar, mi confidente, mi todo. En medio de ese dolor abrumador, recibí una noticia que debería haber sido un consuelo. Mi padre me había dejado en herencia la casa familiar, el lugar donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo precioso de nuestra vida juntos. Pensé que, al menos, tendría ese santuario para aferrarme a su memoria. Qué equivocada estaba. Apenas habían pasado unas semanas desde el funeral cuando mi madrastra, a quien llamaremos Elena, comenzó a mostrar su verdadera cara. Durante años, había mantenido una fachada de amabilidad, pero siempre sentí una corriente de frialdad bajo su sonrisa. Ahora, sin mi padre para mediar, esa frialdad se convirtió en un hielo cortante. Un día, llegó a la casa con una pila de papeles y una expresión triunfante. Me dijo, sin el más mínimo rastro de empatía, que tenía que desalojar la propiedad. Le pregunté de qué estaba hablando. Esta era mi casa, el último regalo de mi padre. Ella se rió, una risa seca y cruel que resonó en el silencioso salón. No, querida, dijo, agitando un documento frente a mi cara. Esta casa es mía. Tu padre cambió el testamento hace unos meses. Aquí está la prueba. Me entregó una copia de un supuesto Nuevo Testamento, firmado y sellado, que la designaba a ella como la única heredera de la propiedad. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Mi corazón se detuvo. Miré el papel, la firma de mi padre. Se parecía, sí, pero algo no encajaba. La forma en que trazaba la última letra de su apellido era diferente. Conocía su firma como la palma de mi mano. La había visto en cada tarjeta de cumpleaños, en cada permiso escolar. Aquello era una imitación. Una burda falsificación. Se lo dije, con la voz temblando de rabia y dolor. Le dije que era una mentirosa, una ladrona. Ella simplemente se encogió de hombros y me dio un plazo de 30 días para irme. Si no lo haces, amenazó, llamaré a la policía para que te saquen. Me sentí completamente sola y desamparada. ¿Cómo podía luchar contra un documento que parecía legal? ¿Quién me creería? Mis amigos y familiares me ofrecieron su apoyo emocional, pero nadie sabía cómo enfrentar un problema legal de esa magnitud. Pasé noches en vela, recorriendo las habitaciones de mi casa, tocando los muebles, llorando al pensar que tendría que abandonar el único hogar que había conocido. Sentía que no solo estaba perdiendo la casa, sino también la última conexión tangible con mi padre. Fue entonces cuando una amiga me habló de un abogado, Daniel. Me dijo que era especialista en litigios de herencias y que tenía una reputación de ser increíblemente tenaz y justo. Aunque sentía que mis esperanzas eran mínimas, decidí que no podía rendirme sin luchar. Tenía que hacerlo por mi padre. Por su memoria, concerté una cita con Daniel y fui a su despacho con una pesada carpeta, llena de documentos y un corazón aún más pesado. Desde el momento en que entré en su oficina, Daniel me transmitió una calma que no había sentido en semanas. Escuchó mi historia con una paciencia infinita, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Le mostré el testamento falso que Elena me había dado y le expliqué mis sospechas sobre la firma. Él examinó el documento con una lupa, sus ojos moviéndose con una concentración absoluta. Tienes buen ojo, dijo finalmente. Levantando la vista, hay inconsistencias aquí. La presión del trazo, la conexión entre las letras, son detalles sutiles, pero para un experto, son señales de alerta. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña llama de esperanza se encendió en mi interior. Daniel me explicó que probar un fraude documental era un proceso complejo, pero no imposible. Necesitaríamos un perito calígrafo para analizar la firma y compararla con muestras auténticas de la escritura de mi padre. El primer paso fue reunir esas muestras. Pasé días revisando viejas cajas, buscando cualquier cosa que mi padre hubiera firmado: cartas antiguas, contratos, cheques cancelados, incluso notas en libros.
Cada documento que encontraba era como un pequeño tesoro. Un pedazo de mi padre que ahora se convertía en un arma para defender su última voluntad. Le llevé todo a Daniel, quien se encargó de enviarlo a un perito de confianza. Mientras esperábamos los resultados del análisis, Elena no perdió el tiempo. Comenzó una campaña de acoso para desgastarme. Me llamaba a todas horas. Me enviaba mensajes amenazantes e incluso se presentaba en la casa sin previo aviso, diciéndome que mi tiempo se estaba acabando. Era una guerra psicológica. Y estaba empezando a pasarme factura. A veces la duda me invadía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si mi padre realmente había cambiado de opinión? ¿Y yo estaba luchando una batalla perdida? En esos momentos de debilidad, llamaba a Daniel. Él siempre respondía, sin importar la hora, con su voz firme y serena. Me recordaba que teníamos un caso sólido y que no debía dejar que las tácticas de Elena me intimidaran. La gente que recurre a la intimidación, me dijo una vez, es porque sabe que su posición es débil. Mantente fuerte. La verdad está de nuestro lado. Sus palabras eran el ancla que necesitaba para no dejarme arrastrar por la tormenta. Finalmente, llegó el informe del perito calígrafo. Recuerdo el día que Daniel me llamó para que fuera a su oficina. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a su escritorio. Él me miró con una sonrisa contenida y me pasó el informe. Mis ojos buscaron la conclusión. Y allí estaba, en blanco y negro. La firma en el testamento en cuestión presenta numerosos indicios de falsificación y no corresponde con la escritura del titular. El informe detallaba, punto por punto, las discrepancias. Confirmando todo lo que mi instinto me había dicho, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo llorar. No estaba loca, era verdad. Daniel me explicó que con esta prueba podíamos presentar una demanda para impugnar el testamento falso y solicitar al tribunal que validara el testamento original, el verdadero, donde mi padre me nombraba a mí como su heredera. El proceso judicial fue largo y agotador. Elena contrató a sus propios abogados y luchó con uñas y dientes. Intentó desacreditar a nuestro perito. Presentó testigos falsos que afirmaban haber visto a mi padre firmar el Nuevo Testamento. Cada día en el tribunal era una prueba de resistencia. Verla sentada allí, mintiendo descaradamente sobre el hombre que una vez la amó, me revolvía el estómago. Pero yo tenía a Daniel a mi lado. En la sala del tribunal, Daniel fue magistral. Con una lógica implacable y preguntas incisivas. Desmanteló cada mentira de Elena, contrainterrogó a sus testigos falsos, hasta que sus historias se desmoronaron. Llenas de contradicciones, presentó nuestro informe pericial, y nuestro experto explicó de manera clara y concisa por qué la firma era un fraude. Pero el golpe de gracia fue algo que descubrimos investigando el pasado de Elena. Resultó que no era la primera vez que intentaba algo así. Daniel y su equipo encontraron un caso antiguo, en otra ciudad, en el que Elena había estado involucrada en una disputa similar por una herencia, aunque en esa ocasión el caso no llegó a juicio. Cuando Daniel presentó esta información ante el juez, la expresión de suficiencia de Elena se desvaneció por completo. Su máscara se había caído. El día del veredicto, la tensión en la sala era palpable. El juez leyó su decisión, declarando el testamento presentado por Elena como nulo y sin efecto por ser un instrumento fraudulento. Ordenó que se respetara la voluntad original de mi padre y me confirmó como la única y legítima heredera de la casa. Además, debido a la gravedad del fraude y el perjurio, el juez remitió el caso a la fiscalía para que se investigaran posibles cargos penales contra Elena. Al escuchar las palabras del juez, me derrumbé en mi silla, sollozando de alivio y gratitud. Daniel puso una mano en mi hombro. Lo logramos, dijo en voz baja. Habíamos ganado. La justicia había prevalecido. Salir del juzgado ese día fue como respirar por primera vez. Después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo, la pesadilla había terminado. Volví a mi casa, que ahora se sentía más mía que nunca. Cada rincón ya no solo guardaba recuerdos del pasado, sino también el eco de una victoria.
de una lucha por la verdad. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable. Me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, cuando te sientes solo y sin poder, no debes rendirte. Me enseñó la importancia de buscar ayuda profesional, de confiar en los expertos y de luchar por lo que es justo. Daniel no solo fue mi abogado, fue mi guía y mi defensor. Sin él, habría perdido el legado de mi padre. Hoy vivo en la casa que mi padre me dejó, y cada día agradezco haber tenido la fuerza para luchar por ella. La historia de mi batalla legal no es solo sobre una casa, es sobre defender la memoria de un ser querido y asegurarse de que su última voluntad sea respetada. Espero que mi historia pueda inspirar a otros que se encuentren en situaciones similares, a no perder la fe y a buscar la justicia. Porque la verdad, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte para más historias.